Muchas gracias, señor presidente. Señor subsecretario, bienvenido a esta comisión en su estreno. Ya parece que no va a ser la última vez. Creo que esta comparecencia en realidad no es la primera suya, sino, digamos, la 11ª del ciclo de comparecencias de expertos. Y en ese sentido quiero expresarle la sorpresa de mi grupo por ese hecho. Creía que iba a hablar sobre lo que estaba haciendo el Gobierno con respecto a la tauromaquia y ha venido a hablar exactamente de la iniciativa legislativa popular que se está tramitando, con lo cual yo creo que esto es un hecho sin precedentes, que el Gobierno opine sobre una iniciativa legislativa popular que se está tramitando. No sé si comparece usted para fijar la posición del Gobierno, porque no la fijaron bien los portavoces del Grupo Popular, para corregir lo que otros no supieron defender la semana pasada con sus comparecencias, pero en todo caso la sensación que nos queda es que a partir de hoy queda claro que pasamos de una ILP a una ILPP o ILG, una iniciativa legislativa gubernamental o del Partido Popular. Usted ha empezado formulando una pregunta concreta. ¿Forma parte o no de nuestro patrimonio cultural común la tauromaquia? Y le quiero responder con toda claridad. A juicio de nuestro grupo parlamentario, un espectáculo que consiste en torturar un animal hasta matarlo no tiene nada que ver ni con la educación, ni con la cultura, ni con el deporte. Otra cosa, me dirá usted, es que haya obras artísticas que se han inspirado en las corridas de toros, como se inspiran cada día en cualquier actividad humana. Evidentemente hay obras artísticas que se han inspirado en las corridas de toros, no se lo voy a negar, por supuesto que las hay, y eso son obras artísticas y esas obras sí que forman parte de la cultura. Otra cuestión, si el constituyente hubiera querido consagrar la tauromaquia en la Constitución española de 1978, lo habría hecho, y no lo hizo. Por lo tanto, tengamos también ese dato en cuenta cuando estamos hablando de estas cosas. Hablaba usted de algunas cuestiones que está haciendo su Gobierno y el Gobierno anterior. Evidentemente, el Gobierno anterior ya conocemos que pensaba de estas cosas lo mismo que ustedes. Hablaba de la medalla de Bellas Artes. Debe ser la medalla de Bellas Artes entregada al mundo de la tauromaquia, debe ser la única en la que un premiado de años anteriores la rechaza porque no le gusta al premiado en años posteriores. Yo creo que eso dice mucho del gremio. En todo caso, me interesa más la mención que ha hecho al Premio Nacional de la Tauromaquia. Yo lo pregunté el otro día y no se me respondió, seguro que usted me lo sabe responder. ¿Por qué ese Premio Nacional de la Tauromaquia está dotado con 30.000 euros? En una flagrante discriminación con respecto a los premios nacionales verdaderamente culturales, como el Premio Nacional de Literatura y otros, que están premiados solo con 20.000 euros. Una discriminación que yo no logro comprender y que seguro que usted me sabe explicar. Fíjese si esa actividad cultural, la tauromaquia, que, según ustedes, que debe ser la única actividad cultural que no está gestionada, su política, por el secretario de Estado de Cultura, sino específicamente por el subsecretario que hoy nos acompaña. Eso yo creo que también es un dato relevante en cuanto a la anomalía cultural de esta actividad cultural que es la tauromaquia y que ustedes se empeñan en culturizar. Quería matizarle dos cuestiones que ha dicho antes de formularle una batería de preguntas final. En primer lugar, usted ha dicho que no es una actividad minoritaria, que los que acuden a otros actos culturales también, todo eso. Bueno, hombre, minoritaria, según la última encuesta, usted tiene el dato ahí. Solo el 8% de los encuestados reconoció haber asistido a alguna actividad cultural en 2011, algún festejo taurino en 2011. Por consiguiente, no son grandes masas, un 8% es muy minoritario, incluso por debajo de las personas que han acudido a exposiciones, ¿no? Que supongo que es, fíjese, ¿no?, lo que estoy diciendo, ya en los puestos finales del ranking de actividades. Sobre la cuestión ecológica que usted planteaba, yo creo que la semana pasada varios comparecientes demostraron que la dehesa puede sobrevivir aunque no hubiera toros de lidia. Es más, llegaron a plantear la posibilidad de que sobrevivieran los toros de lidia aunque no hubiera corridas de toros. Por lo tanto, estamos hablando
de asuntos que al menos son todavía discutibles. Quería preguntarle, señor subsecretario, ¿cuántas veces se ha reunido usted en estos últimos meses con los promotores de la iniciativa legislativa popular? ¿Ha negociado con ellos las líneas rojas del Gobierno con respecto al contenido de esta iniciativa? ¿Ha negociado el contenido de las enmiendas que vaya a presentar el Grupo Popular con los promotores de la ILP? Creo que sería bueno que respondiera con sinceridad a estas cuestiones para poder entender todo lo demás. Y, en concreto, sobre el contenido de la ILP a la que usted se ha referido, le pregunto, ¿tienen intención de corregir el preámbulo y, en concreto, los datos inexactos en materia económica que aparecen en el preámbulo, inexactos por exagerados, datos económicos y de empleo? Les recuerdo que Carlos Núñez, el representante de la Mesa del Toro, en esta misma sala la semana pasada reconoció que, como nosotros advertimos en el debate de toma en consideración, hablar de que el mundo del toro aportaba el 2,4% al PIB nacional era una barbaridad, que estaríamos hablando del 0,01 algo y que, por lo tanto, esa cifra debería ser corregible. Me gustaría que usted pudiera aclararnos esa cuestión. Se habla de 200.000 empleos. Yo pregunté que se pudieran ser desglosados. Los expertos que comparecieron no supieron responder a mis preguntas, no tenían datos para poder aclarar esa cuestión y me gustaría que usted pudiera decir si todo el mundo del toro llega a esos 200.000 empleos. Segunda cuestión con respecto al contenido de la ILP. ¿Van a corregir ustedes los problemas de inconstitucionalidad? Usted sabe que la mayoría de los juristas vinieron a coincidir en que la Administración General del Estado solo puede declarar bien de interés cultural, saltándose competencias autonómicas, si el bien cultural a proteger es un servicio público, un patrimonio nacional o si está en riesgo de expoliación. Eso es lo que concluyeron la mayoría de los juristas. Y, evidentemente, no es el caso porque el señor Núñez, el representante de la Mesa del Toro, ya advirtió que las corridas de toros no estaban heridas de muerte, ni mucho menos, sino que gozaban de buena salud, con lo cual se ponía en duda ese riesgo de expoliación imprescindible para que pudiera ser declarado BIC por parte de la Administración General del Estado. Tercera cuestión, ¿su Gobierno va a proteger a los menores de edad en la línea de lo que apunta la legislación educativa en cuanto a que la educación debe de formar a las personas, a la infancia y adolescencia, protegerlas de la violencia gratuita, etcétera, etcétera? El Gobierno va a cumplir con eso porque parece que meter el mundo de la tauromaquia en los colegios no sabemos si tiene, bueno, sí que sabemos, resulta enormemente contradictorio con los principios y con los valores que están consagrados en la legislación educativa. Y, en cuarto lugar, va a dispersar su Gobierno los escasos recursos destinados a la cultura para rescatar a la tauromaquia. ¿Esa es la voluntad de su Gobierno? Yo espero, y concluyo ya, espero que cuando lleguen aquí otras iniciativas legislativas populares, no digo ya con 500.000 de firmas como esta, sino quizá con muchas más, por ejemplo, con millones de firmas, espero que que defiendan justo lo contrario de lo que defiende esta, espero que las respeten al menos igual, que las traten al menos con el mismo cariño, con la misma delicadeza. Desde luego, por higiene democrática sería lo deseable. Muchas gracias.